sin más preámbulos, estimada doctora Elizondo, agradecemos su grata presencia y procedo a darle la palabra para que pueda dar inicio a la exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Franz. Bueno, antes que nada quiero agradecer mucho la invitación. Quiero decir que me siento sumamente contenta de estar aquí en la Universidad Mayor de San Marcos, aquí en Perú, una universidad pública, una universidad con tanta tradición, por lo que veo con mucho parecido a la Universidad Nacional Autónoma de México, que orgullosamente represento, y con la que, con esa tradición también con la que vengo a verlos, a hablar con ustedes. Yo creo que esa es una función básica que la UNAM debe hacer, compartir, estar, transmitir, y pues me da un enorme gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a empezar. Yo, si quieren, vayan anotando sus preguntas, como dice Franz ahí en el chat, o al final, pues para que al final los comentemos, las precisiones que quieran que hagamos, y ojalá los puedan tomar la palabra, pues para que los vea, porque pues ya que no pude ir hasta allá, ¿no? Nunca he ido a Perú, pero bueno, hubiera sido una muy buena opción, ya no fue, pero entonces al menos ver sus caritas, pues sería maravilloso para mí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, les voy a compartir la presentación que hice para ustedes, y ahí me cuentan cuando ya la vean, ¿les parece? Me dicen si la ven o no la ven. A ver. Si la ven, alguien que diga sí, no, o lo que sea. Aún no se puede ver su presentación. ¿No? No sé por qué, yo ya aquí la veo. ¿Nadie la ve? Aún no. A ver, déjenme ver entonces qué estoy haciendo mal. Denme un momentito. Es que aquí dice, ya dice presentar. A ver. Déjenme ver. A ver, tal vez aquí. Ok. ¿Ya la ven? Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí ya. Ok, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. Entonces, yo le puse a esta presentación, a esta ponencia que traigo hoy, la ingeniería de los sistemas de logística hospitalaria, ¿sí? Entonces, yo soy Mayra Elizondo, nuevamente, les agradezco la presentación, por ahí creo que hay una tocaya mía, me da mucho gusto, ¿no? Con las Mayras en todo Centro y Sudamérica. Bueno, entonces, ¿de qué va a tratar esta ponencia? Pues la armé de la siguiente forma. Primero vamos a hablar acerca de, pues, cuál es el campo de acción de la logística hospitalaria como un área de ingeniería en sistemas biomédicos. Después vamos a hablar de qué es la ingeniería de sistemas, de esto de lo que estoy yo hablando principalmente aquí. Y finalmente voy a integrar los dos conceptos, las dos ideas, ¿no? Para ver cómo es que se hace ingeniería de los sistemas de logística hospitalaria. O sea, muchas veces la ingeniería de sistemas se confunde pensando que es ingeniería de sistemas computacionales, y eso no es incorrecto, ¿sí? Se hace ingeniería de sistemas, y un sistema en el sentido de una representación de la realidad, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, algo aquí ya pasó, ok, ¿sí? Entonces, pero ahorita va a quedar todo muy claro, y si no, pues al final vemos las preguntas. Entonces, pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Tenemos relación con las áreas de salud, con las áreas hospitalarias. A medida que vamos creciendo, seguimos teniendo una cercanía pues muy fuerte, ¿no? Con lo que son los servicios hospitalarios, en estudios, cada que nos enfermamos, andamos en un hospital, cuando vamos a consultas, ¿no? Cuestiones no ambulatorias, etcétera. Y bueno, generalmente también los hospitales son lugares donde llegamos a morir, ¿no? Donde finalmente terminamos nuestra vida, entonces pues nos acompaña alrededor de todo el mundo, de toda la vida, perdón. Y eso pues es pues muy importante. A veces no queremos verla, o tratamos de evadir esa parte que nos parece negativa, pero la verdad es que es una parte importante para todos, para pues toda la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, fíjense
cómo se atiende a las personas, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al 2015, marcaba que en México, ¿sí? Los servicios de población abierta atendían al 40% de la población, que hay un 37% de atendidos por seguridad social y un 23% son servicios privados, ¿sí? Pero pues resulta que en México somos 126 millones de mexicanos y se dan cuenta que para cualquiera de estos rubros, atender a tantos mexicanos, ¿no? Pues es un reto realmente fenomenal, que es digno de tomarse en cuenta. Además hay que hacerlo lo mejor posible porque pues la salud es un derecho y entonces pues sí representa un reto muy importante. Entonces en México la Secretaría de Salud, que tiene ahorita este logo, es la que atiende, ¿no? A todas estas personas en servicio de población abierta. Y entonces, fíjense que además resulta que la OCDE, ¿no? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en este estudio que tiene, que se llama Panorama de la Salud Latinoamérica y el Caribe 2020, plantea que el gasto total en salud en los países de la región, ¿no? De Latinoamérica y el Caribe, corresponde al 6.6% del Producto Interno Bruto, y que eso es inferior al 8.8% de los países que pertenecen a la OCDE, ¿sí? Perú, por ejemplo, no pertenece a la OCDE, ¿sí? Entonces, de ese gasto que se hace en salud, que bueno, más o menos está entre el 6.6 hablando de Perú, y yo creo que en México algo parecido, la verdad, pues el 30% se usa solamente en hospitales, ¿sí? En todas las necesidades, en todas las actividades, en todas las operaciones, en todo lo que un hospital requiere. Entonces, pues hablar del 30% de todo eso, fíjense, considerando lo que se puede gastar en medicamentos, ¿no? Pero toda esta cuestión que tiene que ver con hospitales nada más es el 30%. Y de esos costos, de ese 30%, además, más del 30% están relacionados exclusivamente con actividades logísticas, ¿sí? El primer rubro en el que gasta un hospital es en costos de personal, ¿no? En pagos de nómina a todas las personas que trabajan en el hospital, pero el segundo rubro más alto son actividades logísticas. Y aquí pongo esta fotito de, en una charola, ¿no? Con alimentos que le llevan a los enfermos, porque todo eso está incluido en actividades logísticas. Ahorita vamos a ver eso y muchas cosas más. Vamos a ver. Fíjense que entonces, si están de acuerdo conmigo, pues esta es un área que requiere muchísima atención, donde hay un campo abierto de posibilidades de hacer cosas, ¿sí? Entonces, pues es un campo que ya existe, ¿no? Que ya tiene tiempo de existir, sobre todo se desarrolla en países, en países desarrollados, mucho más, y en nuestros países, en Latinoamérica, pues no se ha manejado tanto. Sin embargo, por ejemplo, una prueba de ello es que existe muy poca bibliografía al respecto. Por ejemplo, si se ponen a buscar libros que tengan que ver con logística hospitalaria, administración hospitalaria, pues hay muy poquitos, hay 3 o 4. Uno de ellos, desde mi punto de vista, el mejor, es que es Gerencia Hospitalaria para una Administración Efectiva, de Malagón, Londoño, Pontón Laverde y Reinales Londoño, que son colombianos, ¿sí? Aquí les pongo la fuente. Y fíjense, para ellos vamos a ver lo que es la logística hospitalaria, ¿sí? Voy a tratar de usar, por supuesto, en la presentación poco texto, pero pues bueno, estamos en un área académica y de pronto sí es importante hacer las especificaciones, ¿no? A ver, para ellos, ¿qué es logística hospitalaria? Pues son las actividades y procedimientos que se desarrollan para optimizar la planeación, la adquisición, el almacenamiento y el suministro, o sea, optimizar todas esas actividades, ¿no? Planeación, adquisición, almacenamiento, suministro, que se hace a los pacientes y a los trabajadores del hospital, no solo a los pacientes, ¿no? Sino a los que trabajan ahí. ¿Y cómo se hacen las actividades para suministrar, almacenar, adquirir, etcétera, medicamentos, alimentos
y también equipo de uso sanitario y en general todo el equipo y todo lo necesario para realizar los servicios administrativos. Fíjense cuántas cosas incluye la logística hospitalaria. Pero la definición no acaba aquí. Todavía falta esta parte que dice, además, todo eso, ¿no? De administrar, almacenar y proveer, etcétera, debe ser administrado de manera eficiente, además, ¿no? Económica, con las cantidades exactas, con óptima calidad, en el lugar y en el momento apropiados, para que el hospital cumpla plenamente con los objetivos y metas que se marca la institución, hablando de prevención, ¿no? De diagnóstico, de tratamiento y de recuperación de la salud. O sea, qué definición, ¿no? Y además, pues se ve que es muy difícil, ¿no? Que incluye un montón de cosas, que hay un montón de áreas, ¿no? Y de actividades tras bambalinas, o sea, no las vemos, pero que tienen que llevarse a cabo para que un hospital opere. Nosotros a lo mejor en el hospital desde fuera nada más vemos colas y gente y así, ¿no? Autos y etcétera. Entramos y empezamos a ver mucha gente, muchos médicos, etcétera, pero tras bambalinas hay toda una red de actividades muchas de las cuales, dada esta definición, podemos identificar como logística hospitalaria. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se desarrolla de la mejor forma la logística hospitalaria? Bueno, pues en los hospitales de cualquier tamaño, pequeño, mediano, grande, etcétera, generalmente, en el mejor de los casos, hay un administrador o un grupo de administradores que se dedican a todas esas funciones de logística hospitalaria, pero no generalmente, a veces es un abogado que lo pusieron a administrar, o a lo mejor es un médico que lo pusieron a administrar, y entonces lo que ocurre generalmente en nuestros países, en Latinoamérica, es que se hace lo mejor que se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, un administrador, un abogado, un médico, pues dice, a ver, bueno, pues entonces, según todo lo que yo estudié, la formación que tengo, ¿cómo planeo? ¿Cómo armo estrategias? ¿Cómo armo planes tácticos? ¿Cómo administro un inventario de medicinas? ¿Cómo le pago a los proveedores? Voy a tratar de poner mi mejor esfuerzo para que esta administración de este hospital sea lo más posible, a pesar de no tener una formación particular en el área. Eso es lo que suele suceder, pero pues no es el ideal. El ideal es que haya una formación, ¿sí?, específica para desarrollar estas actividades. Entonces, aquí les presento al doctor Malagón Londoño y a su libro, ¿no?, que es de las cosas de que habla. Además, es un librotote, tiene un montón de temas, está gigantesco. Bueno, aquí se los presento. Entonces, ellos, estos que son médicos, él es médico y todo este grupo es de médicos, dijeron, es que esto se necesita, es que esto tiene que reforzarse, hicieron el libro y ellos son unos grandes promotores de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué actividades son las actividades logísticas en un hospital? Bueno, pues por ejemplo, aquí tengo arriba, aquí a la izquierda, la administración de espacios. Fíjense cuántas cosas pueden ser. Estas son algunas muestras, ¿no? La administración de espacios, o sea, ¿qué área en el hospital se va a dedicar a ser la farmacia? ¿En qué área van a estar las salas de emergencias? ¿En qué área se va a hacer la atención ambulatoria? ¿En qué área se van a tener a los heridos graves? O sea, ¿sí? ¿Dónde vamos a almacenar los alimentos? Etcétera, ¿no? ¿Cómo administrar los espacios, no solo dentro del hospital, sino de áreas reducidas, por ejemplo, ¿no? O sea, en un solo consultorio, ¿dónde es mejor que esté un escritorio, que esté un equipo, por dónde debería entrar la persona, en fin, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues también las actividades logísticas tienen que ver con asegurar la calidad, ¿sí? O sea, estar pendiente de que se cumplan, y de que se satisfagan las perspectivas o lo que esperan los pacientes y los que esperan, pues también los trabajadores. O sea, que esa calidad asociada con satisfacción, ¿no? De quién quién es el receptor del cuidado médico. Bueno, pues eso también es parte de la logística hospitalaria. ¿Qué más?
el desecho de residuos en un hospital, que es una cuestión así básica, clave, elemental, y que de pronto pues se hace como se puede, pero tiene que tener normas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, también está el área de recursos humanos, el pago de nómina, que se pague a la persona, a los trabajadores se les pague a tiempo, se les pague si tienen horas extras, se les pague de una manera específica con todas las actividades que realiza, que a veces pues es una administración, yo digo, en un hospital mucho más difícil que, por ejemplo, cómo pagas en una escuela, ¿no? En una institución educativa, porque aquí de pronto pueden haber un montón de diversidades de horarios, ¿no? Y de actividades. Entonces, esa es otra actividad logística. Por ejemplo, la administración de los reportes de laboratorio, ¿no? Cuando un hospital también hace estudios, pues cómo va a almacenar toda esa información, cómo la va a administrar, cómo la va a gestionar, pues eso también son parte de esas actividades. Los inventarios, ¿no? Imagínense todos los inventarios que en un hospital se tienen que gestionar. Inventarios de medicamentos, inventarios de alimentos, inventarios de equipo médico, inventarios de elementos de curación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos inventarios que pueden manejarse independiente, pero podrían también estar relacionados y manejarse de manera dependiente, por ejemplo. Otro problema, otras actividades logísticas, otra vez, como digo, el sistema de pagos, el sistema de pago a proveedores, que es de lo que estoy hablando aquí. ¿Cómo pagarle? Pues a los proveedores que traen los insumos a tiempo, o cómo aprovechar ventas por volumen para poder tener algún descuento, etcétera. Todo eso es parte de esa actividad logística. ¿Qué más? Los registros médicos, ¿no? De las personas. Imagínense en México el ISSSTE, el IMSS, todas esas instituciones de seguridad para los trabajadores. ¿Cuántos registros médicos deben de tener y cómo resguardar esa información y cómo usarla de la mejor forma y tal vez cómo aprovecharla, ¿no? Para conocer más cómo es la dinámica, ¿no? De enfermedades, de contagios, de problemas médicos de una población y a lo mejor no solo tenerla ahí guardada y que esté para cuando yo la requiero, sino conocer cosas a través de ella. Bueno, todo eso tiene que ver con esto, con logística hospitalaria. La programación de actividades, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que hacer qué, en qué momento? ¿Sí? Entonces, en un hospital con enfermeras, con médicos, con afanadores, con personal de seguridad, etcétera, pues es un reto importante. Y bueno, también el mantenimiento de equipo, ¿sí? Pues es otra de las actividades logísticas que se tiene que hacer, con la que hay que tener mucho cuidado, no nos podemos quedar sin equipo, y bueno, hay que considerar la obsolescencia, la reparación, etcétera. Entonces, espero que en su mente poco a poco vayan diciendo, bueno, pues sí, en efecto, sí hay muchas actividades que se tienen que hacer que no vemos, que alguien las hace, pero que seguramente no han de ser nada sencillas, ¿no? Y menos hacerlas en conjunto y que estén, vamos a decir, sincronizadas en tiempo, ¿no? Y sincronizadas, voy a hablar también en espacio, ¿no? Dónde se hace y cuándo, pues son retos importantes. Entonces, fíjense, además de todo, resulta que en los últimos 20 años, o sea, hace ya un ratote, la logística hospitalaria está considerada como una palanca clave para administrar los costos en el cuidado de la salud. Y en efecto, si es un área donde se gasta tanto, pero es un área en la que puede hacerse ajustes, ¿sí? O sea, que tiene una gran posibilidad de hacerlo mejor, de optimizar, de mejorar, pues eso se considera, por lo tanto, una palanca clave para reducir costos, ¿sí? De hecho, hay muchas investigaciones ya hechas, por supuesto, no generalmente en nuestros países, pero existen investigaciones que estiman que a través de la planeación, ¿no? La administración y el control eficiente de las actividades de logística hospitalaria, se pueden eliminar la mitad de los costos relacionados. Y ahorrar dinero, pues siempre es importante. Además, es ético, ¿no? Ahorrar siempre que se pueda ahorrar y no desperdiciar. Entonces, pues todo eso
son cuestiones que tienen que tomarse en cuenta y no dejarlo pasar. Definitivamente no somos países que digan, ay, bueno, pues que se gaste lo que se gaste, a mí qué me importa, al fin lo pagan el pueblo y lo pagan las personas. Eso es una falta de ética que las nuevas generaciones deben cambiar. No digo que no ocurra, ¿sí? En nuestros países, que se gaste y se gaste porque al fin el dinero no es de ellos, ¿no? De los que administran, pero esa no es la forma en la que tiene uno que actuar, sino tiene que tratar de hacer lo mejor en función de ahorrar en costos y seguir dando el mejor servicio. Bueno, entonces, resulta que comparada con otras industrias, aquí debe decir la logística, tengo un pequeño error ahí, comparada con otras industrias, la logística no ha tenido una alta prioridad dentro de la investigación en la gestión hospitalaria. Y aquí pongo carita de, órale, ¿a poco no? Pues no. Resulta que la logística solita como un campo de conocimiento, se puede aplicar o se ha aplicado al área de armamentos, al área bélica, tiene un gran desarrollo ahí, ¿no? También tiene un gran desarrollo en el área de manufactura, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola, pues tiene un área y un desarrollo logístico impresionante, ¿no? O por ejemplo, Bimbo, si han oído hablar de nuestros panes Bimbos que llegan a todos los lugares del país, tienen una logística enorme. ¿Y para qué? Bueno, pues para que los dueños de Bimbo y los dueños de Coca-Cola se hagan más ricos y todo eso, pero esta cuestión de la logística ha tenido poca aplicación en la gestión hospitalaria. O sea, si se trata de salvar vidas, ahí sí como que no importa tanto o no ha importado tanto, ¿no? La mejora. Y eso, pues, es un error. Yo creo que además, pues, todo lo que ha estado pasando últimamente nos da idea de que, bueno, al final, ¿quién va a sobrevivir, no? ¿De quién nos preocupamos? ¿A quién cuidamos? ¿En qué forma? Y entonces, regresar y voltear la vista a que dar una buena atención de salud, la salud de las personas, la salud de nuestros hermanos, de nuestros pueblos, es prioritaria y sí es un derecho humano. Entonces, aquí es donde entra la idea de la ingeniería de sistemas, ¿sí? O sea, en este momento en que volteamos a ver, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué más hacer? ¿Cómo mejorar la logística hospitalaria? Bueno, una herramienta que es muy utilizada es la ingeniería de sistemas, precisamente, que es el área en la que yo me desempeño. Y vamos a ver qué es eso. Pues resulta que la ingeniería de sistemas es un campo interdisciplinario, ¿sí? O sea, muchas disciplinas diferentes trabajan en ella, básicamente disciplinas de la ingeniería, y lo que hace la ingeniería de sistemas es diseñar y administrar sistemas complejos. Entonces, vean que les estoy poniendo aquí esas palabras en rojo que implican los conceptos que me va a interesar hablar más en profundidad a eso y ahorita los voy a explicar, ¿sí? Entonces, la ingeniería de sistemas es un campo interdisciplinario de la ingeniería que se ocupa de diseñar y administrar sistemas complejos. Ahorita vamos a ver qué es eso. A lo largo de las etapas de la vida del sistema. Y la parte esencial de la ingeniería de sistemas es la utilización de principios de lo que se llama pensamiento sistémico, ¿sí? La ingeniería de sistemas abarca una gran cantidad de campos. Por ejemplo, la administración de riesgos, los requerimientos y necesidades, el factor humano, que es algo esencial aquí, ¿sí? Cuestiones de software también, ¿sí? El liderazgo de proyectos, la integración, ¿no? De cosas, de elementos, de pensamientos, de formas de resolver, o sea, la integración, la verificación y validación, o sea, antes de echar a andar una solución hay que verificar que está bien, que sí representa el problema que yo quiero resolver, etcétera, y el hardware y muchas otras cosas, pero estas son las principales. Entonces, fíjense qué interesante, ¿sí? Aquí es donde yo estoy tratando de explicar que la ingeniería de sistemas no tiene que ver propiamente con los sistemas computacionales, sino que es un área que se dedica a hacer ingeniería de algo que puedes representar mediante un sistema, ¿sí? Ya sean sistemas
como ya dije, que tienen que ver con transporte, por ejemplo, con transporte público, sistemas que tienen que ver con educación, sistemas que tienen que ver con seguridad de las personas, ¿no? Sistemas que tienen que ver con agricultura, sistemas que tienen que ver con el uso del agua y en este caso, sistemas que tienen que ver con la salud y con los hospitales. De eso es de lo que estamos hablando en particular en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, la ingeniería de sistemas es muy interesante y muy fértil, ¿sí? O sea, da para muchas visiones y formas de aplicación porque se traslapa con técnicas centradas en el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, con la ingeniería industrial, con la ingeniería mecánica, con la ingeniería de control, con la ingeniería de computación, con la ingeniería eléctrica, con la ingeniería en sistemas biomédicos, ¿sí? Eso es un campo ya reconocido y trabajado de la ingeniería de sistemas. También con la cibernética, con los estudios organizacionales, con la gestión de la ingeniería y administración de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo pienso que esta época, que esta etapa del conocimiento en nuestra civilización es una etapa de híbridos, ¿sí? O sea, un momento en el que lo mejor es hibridar, juntar, unir formas de ver, formas de resolver, para que sea lo mejor de todos los mundos involucrados, ¿no? Los problemas actuales son tan complejos, ahorita vamos a hablar de eso también, cada vez más complejos porque implican una serie de cuestiones diferentes y muchas poblaciones diferentes y muchas necesidades diferentes, que lo que tiene que hacer es apoyarse, ¿no? En todos los conocimientos, en todas las áreas. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con la interdisciplina, con la multidisciplina, con la transdisciplina, son básicas ahorita en el conocimiento que se desarrolla a nivel planetario. Entonces, la ingeniería de sistemas es un ejemplo de eso. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, como ya dije, voy a hablar de estos elementos que marqué aquí en rojo, ¿sí? Para que se entienda mejor de qué estoy hablando cuando digo que este tema trata de hacer ingeniería de sistemas de logística hospitalaria. Entonces, a ver, ¿qué es un sistema complejo? Bueno, antes que esto, Aló, doctora. Disculpe, creo que se ha congelado su pantalla del Meet. Me parece que tiene algunos problemas en conexión. Esperemos un momento para que se vuelva a conectar.
Hola, disculpen, por favor, es que, ¿qué creen? La luz, Hola, profesor. pero ya volvió. Lo bueno es que fue todo rápido. Pero bueno, no se preocupen. Continuamos, ¿sí? Sí, gracias, doctora. No, gracias a ustedes por la comprensión. Bueno, entonces, creo que nos quedamos aquí estábamos hablando de sistemas complejos, ¿sí me quedé ahí? Sí, estábamos en sistemas complejos. Ah, muchas gracias. Entonces aquí les sigo. Gracias, gracias. Bueno, entonces, antes de abordar, por supuesto, lo que es un sistema complejo, puedo hablar de lo que es un sistema, ¿no? Profesora, En perdóneme general. que la interrumpa. No se ve su pantalla. ¿A poco? A ver, ahí va de nuevo. Gracias, 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 gracias. Eso es importante, que me estén diciendo qué pasa y qué no pasa, ¿no? Yo digo, a ver, espérenme tantito. A ver, creo que aquí ya todo se va a arreglar. Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? No, aún no. Sí, ¿A poco? Sí, ya se puede observar. yo también puedo observar. ¿Sí? Bueno. Como Sí, aquí, sí, ya. ay, muchas gracias. Como aquí me dice que sí, está bien. Bueno, entonces les sigo. Mil gracias. Entonces, a ver, un sistema, si recuerdan, seguramente conocen esa definición, ¿no? Esa es la definición así de cajón, que un sistema es un conjunto de elementos relacionados que tienen un fin. Bueno, esa es una definición pues muy simplista, pero nos sirve en este caso. Bueno, vamos a considerar entonces que eso es un sistema. Pero un sistema complejo tiene características especiales. Por ejemplo, un sistema tiene varios elementos, ¿sí? Puse aquí esta fotito, pues para que se vayan haciendo una idea al momento en que yo voy hablando de esto de sistemas complejos acerca de lo que estoy hablando. Fíjense en este sistema en el que se está entregando medicamento a personas en un hospital, ¿no? Bueno, un sistema complejo tiene un primer elemento o un elemento importante que tiene pues varios elementos, pero también tiene relaciones cambiantes o metaestables entre esos elementos. Eso quiere decir que en general, con respecto al tiempo, el sistema va a tener muchos cambios, ¿sí? Pero además que yo solo puedo hablar de cierta estabilidad en el sistema, de hecho, en una ventana de tiempo, ¿sí? En un horizonte que generalmente no es tan largo. Entonces es difícil predecir qué va a pasar, cómo se va a comportar, porque está teniendo muchos cambios. ¿Qué otra característica tiene un sistema complejo? Bueno, pues los sistemas complejos son predecibles, pero no a detalle. O sea, yo puedo tener una idea general de qué va a pasar con el sistema, pero no en detalle, ¿sí? ¿Qué otra característica? Pues tienen comportamientos emergentes. Este comportamiento es bien interesante porque tienen que ver con adaptación, con aprendizaje, con autoorganización. Fíjense qué padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento estamos hablando de ese tipo de sistemas? Pues cuando estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que se adaptan, que aprenden, que se autoorganizan, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con comportamientos emergentes, que es una característica de los sistemas complejos. ¿Qué más? Además, las relaciones que hay entre los elementos generalmente no son lineales, ¿sí? Nosotros solemos linealizar todo, pues para facilitarnos los cálculos de muchas cosas, pero la realidad no es lineal. En efecto, las características de un sistema complejo es que no hay linealidad en las relaciones y es una cuestión que tenemos que considerar de manera importante. ¿Qué otra característica tenemos? La divergencia. ¿A qué se refiere eso? Fíjense, con la misma situación inicial se obtienen resultados diferentes y hasta consecuencias no intencionadas. Por ejemplo, si estamos hablando de este sistema en el que le voy a entregar yo medicamento a las personas, pues yo siempre, todos los días, al abrir, están determinado número de personas atendiendo y determinada forma en la que van a entrar las personas y se van a formar, etcétera. Pero siempre con ese mismo inicio llego a un final inesperado. Por ejemplo, un final en el que se acaban los medicamentos, en el que las personas empiezan a dejar de hacer la fila y quieren pasar unas sobre otras, o a veces no, o a veces sí, o a veces pleitos más graves, o muchas cosas, ¿sí? Entonces, a partir de un mismo inicio puedo tener muchos finales. Pero también hay otra característica que se llama convergencia y es al revés, ¿sí?
que muchas consecuencias, muchas secuencias o inicios diferentes me llevan al mismo resultado. O sea, pase lo que pase, sea la manera nueva en la que a mí se me ocurra iniciar un sistema, al final llego a lo mismo, ¿sí? Al mismo punto. Entonces, no sabría fácilmente cómo hacerle para corregir el final que yo quiero. Y fíjense, esa característica o esto que quiere decirse consecuencias no intencionadas es bien interesante hablando con sistemas porque tiene que ver con que uno generalmente tiene la mejor intención de que las cosas resulten y funcionen correctamente. Sin embargo, hablando de sistemas complejos, por todas estas características que tienen, pues me cuesta a mí mucho trabajo dejar de hacer alguna acción que le afecte a varias personas o grupos de personas, aun cuando no era mi intención, ¿sí? O sea, como el sistema es tan complejo y ocurre de una manera pues tan aleatoria, tan cambiante, resulta que vamos a decirlo, un plan que yo instale en un sistema, pues no da un resultado que daña personas y eso es un resultado no intencionado y tiene que ver pues con la complejidad de estos sistemas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, muchos de estos sistemas complejos son, de hecho, un hospital es un sistema complejo que tiene estas características y partes del hospital, o sea, subsistemas, también son sistemas complejos, ¿ok? Bueno, y entonces, algo que nos ayuda vamos a decir así, a afrontar o atacar este tipo de problemas que se presentan en los sistemas complejos es precisamente el pensamiento sistémico, que es el principio de la ingeniería de sistemas. ¿Y qué es eso? Pues el pensamiento sistémico es una abstracción de la realidad que nos es útil para entender problemas y desórdenes, que en la literatura de estos temas se le llama MES, ¿sí? O sea, un problema que es un desorden total, ¿no? Y entonces, el pensamiento sistémico sirve para eso, para entender mejor problemas y desórdenes de cualquier tamaño, de cualquier grado de complejidad y en cualquier disciplina, ¿sí? Entonces, el pensamiento sistémico, imagínenselo, es como unos lentes a través de los cuales yo veo la realidad para entenderla mejor y para afrontarla mejor. Porque pues cuando yo me enfrento a un problema muy complejo, ¿no? De pronto, pues es como un monstruo, o sea, como entrar a un cuarto con la luz apagada con un monstruo ahí adentro, que yo no sé ni cómo es, ni qué tamaño tiene, ni hasta dónde llega, ni qué cosas malas hace, ni nada, ¿sí? Ni siquiera lo puedo ver bien. Entonces, un problema de un sistema complejo es un poco eso, algo que yo no entiendo, que no veo claramente, y el pensamiento sistémico me ayuda a verlo mejor, a entenderlo mejor, a atacarlo mejor. Esto es lo que hace la ingeniería de sistemas, ¿sí? Vamos a decir, le da forma a los monstruos que están en cuartos oscuros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el pensamiento sistémico tiene herramientas, ¿sí? Es aquí, Tools of a System Thinker, pues es una manera de ver la realidad y de pensar. Del lado, aquí en todas estas accioncitas, del lado izquierdo, yo tengo lo que es el pensamiento no sistémico y el lado derecho, el pensamiento sistémico. Por ejemplo, aquí, en vez de hablar de desconexiones, yo hablo de conexiones, de interconexiones entre elementos. Entonces, a la izquierda, pensamiento no sistémico y a la derecha, pensamiento sistémico. Aquí, por ejemplo, ver todo lineal para simplificar, aunque no sea lineal, en lugar de tener un pensamiento sistémico y verlo circular, o sea, hablar de retroalimentaciones, de fenómenos que a sí mismos se alimentan y cambian las condiciones, ¿sí? Eso, por supuesto, es más complejo, más difícil que la linealidad, pero representa mejor muchas situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, aquí, no tener pensamiento lineal es solo a copiar información, no solo almacenar y juntar información. En cambio, la emergencia puede significar clasificar, entender, ver más allá cuestiones como de autorregulación o de aprendizaje, etcétera. O sea, otro punto de vista.
acá abajo tengo, no pensamiento sistémico es solo analizar partes, y sí pensamiento sistémico es ver completo, ¿no? Es no ver solo un árbol, sino ver bosques, ¿sí? Eso es pensamiento sistémico. Otro ejemplo de pensamiento sistémico de estas herramientas son no hacer análisis, sino hacer síntesis. El análisis implica ver partes y analizar y tratar de entender partecitas nada más. Y la síntesis implica otra vez ver en conjunto para entender mejor. Y tengo acá abajo también una idea pues muy relacionada que es aislamiento contra relaciones, ¿sí? El pensamiento no sistémico ve las cosas aisladas, ve los problemas aislados, ve por un lado la gente, ve por otro lado las necesidades, ve por otro lado el proveedor, y no. El pensamiento sistémico trata de encontrar las relaciones que existen entre los elementos, pues para entender mejor qué está pasando, ¿sí? Entonces, como ya dije, este tipo de pensamiento que nos aporta el pensamiento sistémico, ¿sí? Que es el pensamiento sistémico, pues nos ayuda, como ya dije, a afrontar mejor problemas complejos. Entonces, pues, ¿qué tipo de decisiones de logística hospitalaria son apoyados por la ingeniería de sistemas con toda esta forma de pensar? Pues, por ejemplo, decisiones como dónde localizar una nueva clínica, donde no nada más que tienen que ver cuestiones de costos, ¿no? O de tiempo de traslado, sino, bueno, ¿a quién va a atender la clínica? ¿Cuáles son las personas que van a ir ahí? ¿Cómo está relacionado todo eso? Por ejemplo, ¿no? Entonces, problemas como dónde localizar una nueva clínica, o por ejemplo, qué rutas usar para trasladar a los heridos después de un evento, ¿no? De un terremoto, de un incendio, etcétera. Por ejemplo, cómo optimizar la gestión de inventarios en bancos de sangre, ¿no? Por ejemplo, cómo asegurar que vas a tener todos los tipos necesarios, que va a haber plasma, que se va a mantener en la mejor condición, etcétera, ¿no? Cómo relacionar a lo mejor tus inventarios y tus bancos de sangre con otros hospitales cercanos, con otras clínicas pequeñas, etcétera, ¿sí? Otro tipo de problemas es cómo programar los equipos de personas para terminar una tarea. Este problema, aunque parece sencillo, es muy complejo. Entonces, tiene modelos matemáticos muy complejos que suelen solucionarlos, pero es algo que también soluciona la ingeniería de sistemas, por ejemplo. Y claro, son solo unos pocos ejemplos. Otro es cuál es el mejor plan de reemplazo de los equipos que se van a adquirir, ¿no? Cada cuánto de... ¿Por qué equipo elegir para compra, por ejemplo, considerando cuáles son los plazos de reemplazo, ¿sí? Considerando, como ustedes saben, sobre todo como biomédicos, la importancia que tiene todo este equipo para el funcionamiento de un hospital y finalmente para la salud de las personas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de las decisiones de logística hospitalaria que apoyan la ingeniería de sistemas. Entonces, la ingeniería de sistemas, fíjense qué interesante, está formada, ¿sí? Aquí tengo aquí arriba, ingeniería de sistemas es igual a métodos duros más métodos suaves. Y aquí tengo este dibujito de un cerebro que está todo conectado, ¿no? Que es la cuestión del pensamiento sistémico. Bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto de métodos duros y métodos suaves? Bueno, pues resulta que los métodos duros son los modelos matemáticos, ¿sí? En particular, en estas áreas se utilizan modelos de optimización, modelos que tienen que ver con programación matemática, con programación lineal, con programación entera, con programación estocástica, ¿sí? Todos esos son modelos matemáticos y también con modelos de simulación, ¿sí? Supongo que han visto y usan ya ustedes simulación y este tipo de softwares, por ejemplo, que ha de ser Arena, ¿sí? Es un software de simulación, pero existen otros, ¿no? El Arena, AnyLogic, muchos existen, y que tienen muchos de ellos ya sus librerías particulares para trabajar con hospitales. Por ejemplo, esta es una simulación de una recepción de un hospital donde yo experimento, ¿no? Como un juego de video, yo experimento en el modelo de simulación para saber cuántas personas tengo que tener en recepción, cuántos quirófanos tendría que tener abiertos, cuántos médicos deberían estar a qué hora, cuántas personas caben y cómo van llegando, etcétera, ¿no? Y cómo, además, cómo caminan a través del espacio para ver si está todo bien distribuido. Entonces,
Básicamente, las técnicas duras que se usan en estas áreas de logística hospitalaria son esas, los modelos de optimización y los de simulación, que además, por ejemplo, son mis áreas de especialización. Yo trabajo con todo esto en el posgrado de ingeniería. Pero entonces, no solo eso, sino que además la ingeniería de sistemas también ofrece muchas ventajas en la solución de problemas en las organizaciones, enfocándose en la importancia de las personas. Y esto es el poder que tiene la ingeniería de sistemas, porque finalmente nosotros pues ya hemos hablado en algún momento, o hemos tratado más bien con modelos matemáticos, pues para optimizar inventarios, o para optimizar operaciones, o para optimizar asignación de funciones, ¿sí? La optimización o la simulación o las combinaciones de ambas, que es lo que también se utiliza, pero la ingeniería de sistemas dice, sí, qué padre, están muy bien tus matemáticas, pero tienes que tomar en cuenta a las personas, ¿sí? Para resolver mejor un problema, no solo las matemáticas sirven, sirve también tomar en cuenta a quién está dirigida la solución, qué quieren, qué pretenden, cómo perciben ellas la realidad. Entonces, son los métodos suaves, ¿sí? Este es como digo, una ventaja y un poder de la ingeniería de sistemas, porque reconoce que muchos de los factores que no son cuantificables presentes en problemas complejos son muy difíciles de modelar con los métodos duros, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo modelar el confort que está sintiendo una persona, un paciente en su cama? O cómo modelar el dolor que está sintiendo, o cómo modelar el temor, el miedo que siente, ¿no? O cómo modelar que se siente también que tiene confianza o que está contenta porque llegaron a verla sus familiares, etcétera. Esas cuestiones son sumamente difíciles de modelar con puras matemáticas. Entonces, la ingeniería de sistemas lo reconoce y dice, no, bueno, tenemos que también incluir a todas esas otras visiones que tienen que ver con las personas, ¿no? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo conmigo que precisamente las personas involucradas son muy importantes y suelen ser el factor más difícil de modelar? Yo creo que este elemento les llama a ustedes mucho la atención, pues porque muchos de los desarrollos que se hacen en biomédicas pues deberían estar dirigidos o están dirigidos precisamente a eso, ¿no? Bueno, la persona que siente, qué quiere, cómo está reaccionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ingeniería de sistemas aporta métodos suaves como la cibernética, que aunque suena a robots, de lo que habla, ¿sí? En sus fundamentos, es tener un sistema que conduce, que dirige, que dice qué se va a hacer, y un sistema conducido que sigue las instrucciones y actúa. Entonces, a la cibernética también se le ha llamado ciencia de la organización efectiva. ¿Será algo que se requiere en un hospital? Seguramente sí es algo que se requiere y que se puede aplicar ahí. Por ejemplo, la ingeniería de sistemas también aporta otra técnica suave que se llama análisis de stakeholders. Un stakeholder se puede traducir, aunque su término se usa así en el contexto de sistemas, se puede traducir como todos aquellos involucrados o interesados en el sistema. Por ejemplo, si estamos tratando de tomar decisiones que tienen que ver, pues, con abrir una nueva área, ¿no? En el hospital, pues los stakeholders podrían ser, pues, los pacientes, los familiares de los pacientes, los médicos que van a trabajar ahí, los especialistas, las enfermeras, y todo el mundo tiene su visión y puede aportar, y entonces esta técnica nos dice quiénes deberían ser los involucrados que debemos tomar en cuenta para tomar este tipo de decisiones, ¿sí? Otra técnica de las muchas que hay, ¿no? De métodos suaves, se llama Human Mechanisms, que es esta, ¿no? Bueno, mecanismos humanos, pero es mucho más fácil encontrarla así en literatura, y habla de considerar capital humano, el conocimiento de las personas y sus habilidades para poder hacer mejores asignaciones. Todas estas cuestiones que nos parecen a nosotros pues muy de sentido común, pues sí está bien, pero resulta que han sido trabajadas, estudiadas, desarrolladas y analizadas por la gente, por los especialistas de ingeniería de sistemas de este tipo de áreas, y ya hay muchas metodologías y técnicas que se pueden usar que nos pueden ahorrar camino que ya están dado. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo les quiero presentar y de las que quería que hablemos ahora,
de saber cómo existe toda esta área que le puede ayudar muchísimo a estos problemas de logística hospitalaria, ¿sí? Y bueno, entonces esta combinación de enfoques, tanto duros como suaves, que tienen que ser así, con combinaciones híbridos muy creativos, pues nos van a permitir asumir muchas perspectivas diferentes cuando se estructura un problema. Estructurar un problema significa darle forma al monstruo ese que está en el cuarto oscuro y que no vemos, tratar de entender cómo es y darle una forma que me sea más fácil de atacar. Eso es estructurar un problema, ¿sí? También la combinación entre métodos duros y suaves me ayuda a facilitar las negociaciones de intereses. Eso es importante, porque muchas de las decisiones que se toman, pues no toman en cuenta a las personas, ¿no? No toman en cuenta ciertos grupos sociales, no se toma en cuenta a los indígenas, no se toma en cuenta a veces a las mujeres, o muchas veces a las mujeres tampoco, etcétera. Y todas estas combinaciones ayudan a que estén involucrados más grupos sociales. Por ejemplo, también la combinación de métodos duros y suaves nos ayuda a asesorar mejor a grupos de decisión. Por ejemplo, en una decisión muy importante que tenga que ver a lo mejor con la compra de equipo muy caro, estas técnicas facilitan y hacen que las decisiones sean mejores. O también nos sirven para lograr la aceptabilidad, la usabilidad y la implantación exitosa de soluciones, porque todos sabrán de lo que les hablo cuando pues a lo mejor el gobierno da mucho dinero para hacer algún proyecto, ya sea de salud o de educación o de transporte, pero ya que lo acabó, pues las personas no lo aceptan, las personas no lo usan y su implantación es un fracaso, pues porque no siguieron metodologías correctas, no involucraron a los correctos, no hicieron la planeación correcta, ¿sí? Entonces, también utilizar métodos duros y suaves logra eso, que no se desperdicien recursos a lograr esto, la aceptabilidad, la usabilidad y la implantación exitosa de soluciones. ¿Sí? Bueno, y entonces, en nuestro caso, en la UNAM, lo que tenemos es un departamento de ingeniería de sistemas, que es el departamento al que yo pertenezco, y es un área de posgrado. Aquí les puse unas fotitos para cuando vayan, de lo que es nuestro edificio de posgrado y nuestra biblioteca, allá en la UNAM. Estamos o somos parte de ingeniería, ¿no? Del posgrado en ingeniería, y somos eso, ingeniería de sistemas. Por ejemplo, yo en particular tengo la maestría y el doctorado en investigación de operaciones, ¿no? Es Operation Research en inglés, y que son matemáticas aplicadas, precisamente. Y existe mucho trabajo ya en estas áreas. Estos 3 libritos son solo algunos ejemplos, ¿no? Como Operation Research and Healthcare Policy, ¿no? Investigación de operaciones en políticas de salud, de cuidado de la salud. Acá la investigación de operaciones, aplicaciones de investigación de operaciones en cuidado y administración de la salud, ¿no? E investigación de operaciones en el cuidado de la salud. Sí, esa área de investigación de operaciones es básicamente a la que yo me dedico. Existen artículos que hablan de todo esto. Por ejemplo, esta revista que se llama Health Research Policy and Systems, precisamente está hablando de sistemas, de estos sistemas de lo que estoy hablando yo, ¿sí? Del pensamiento sistémico, de sistemas complejos. Y ya hay toda una revista, ¿sí? Académica, una revista que habla de todo y trata con todos estos temas. Existe esta otra revista que es Operation Research for Healthcare y también se está publicando ahí. Por supuesto, nuestros países casi no publican y deberían hacerlo. O sea, deberíamos tener mucha más presencia en eso que le llaman la conversación del conocimiento, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor forma de hacer eso? Publicar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estos son el ejemplo de 3 tesis de maestría que hemos hecho en los últimos años, que son tesis de las áreas de investigación de operaciones, como dice aquí, ingeniería industrial e investigación de operaciones. O sea, yo he tenido alumnos de esas maestrías, o sea, ingeniería de sistemas con nosotros, allí en la UNAM, en el posgrado, tiene la maestría en investigación de operaciones, ingeniería industrial, transporte, optimización financiera y planeación. Entonces, yo tengo alumnos de varias maestrías de esas,
principalmente de investigación de operaciones, y estas son las tesis que hemos hecho. Por ejemplo, esta que se llamó Propuesta de un plan de acción para optimizar el traslado de víctimas después de un terremoto. ¿Sí? Precisamente, también allá en México, en la Ciudad de México tiembla mucho, y este alumno quiso hacer eso, ¿sí? Otra es Value Stream Mapping aplicado a empresas de servicios, un caso de aplicación a un hospital. Este Value Stream Mapping es una técnica particular de la ingeniería industrial que ella trasladó, ¿sí?, a los servicios en hospitales. Esta otra que es modelación de cadenas de Markov, que son modelos matemáticos del proceso de enfermedad de pacientes infectados con influencia norteamericana H1N1, ¿sí? Entonces, estos alumnos no tienen que ver con cuestiones médicas, ni hospitalarias, ni de sistemas biomédicos. Son alumnos que utilizan los modelos matemáticos y últimamente han tenido mucho interés en aplicar al área médica y al área de salud. Entonces, yo creo que de igual manera los alumnos y los practicantes del área de salud deberían recurrir, ¿no?, a todas esas áreas de la matemática aplicada, de la ingeniería de sistemas, tal vez para hacer mejores aplicaciones y soluciones. Sí, entonces además, como saben, ahí en la UNAM tenemos esta carrera que es muy nueva, de donde pertenece David, que es ingeniería de en sistemas biomédicos. Yo he dado clase ahí con ellos, pues por eso nos conocimos, y la intención es precisamente, bueno, yo di una materia que se llama Planeación y Control de Recursos Hospitalarios, y precisamente trata de eso, de ese híbrido entre la ingeniería de sistemas, la investigación de operaciones y la logística hospitalaria, ¿sí? Para nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, el egresado en el área en logística hospitalaria va a ser capaz de gestionar, administrar de manera eficaz y eficiente unidades médicas que brindan servicios de salud y atención hospitalaria y que garantizan la mejor calidad en la atención y satisfacción de las necesidades específicas de las unidades médicas y del usuario con un enfoque de competitividad humano y productivo. Y precisamente pongo esta definición de lo que es el egresado del área de logística hospitalaria para que vean cómo tiene tanta similitud con todos estos conceptos y las ideas de las que se les he estado hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Si hay un match, ¿no? Si hay una relación muy fuerte entre la ingeniería de sistemas y lo que es la logística hospitalaria. Y aquí les traje esta gran fotito de nuestra biblioteca central, ahí en Ciudad Universitaria. Entonces, finalmente, ¿yo qué veo para el futuro de la logística hospitalaria? Pues me parece que se tienen que incluir elementos de Big Data, ¿sí? O sea, el manejo de grandes volúmenes de datos para resolver problemas, para tomar decisiones. El área de sistemas de información geográfica, los GIS, por medio de los cuales uno relaciona, ¿no?, enfermedades, pacientes, personas con áreas geográficas. ¿Para qué? Pues para entender todavía más y para ver cosas que yo no había visto, ¿sí? Lo que es toda la logística 4.0 que implica, entre otras cosas, el Internet de las cosas y que para la gente de ingeniería en sistemas biomédicos, pues es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, hacer dispositivos para que no tantas personas tengan que ir al hospital, sino que ellas puedan hacerse un diagnóstico, ¿no?, cada día y le diga al médico, pues me siento así, y el médico le diga, no, pues no sigas sin venir, ¿no? Internet de las cosas. Y otra área en la que yo trabajo, que es el análisis de decisión multicriterio, ¿sí? Y que sí está aplicada, hay una aplicación particular para las decisiones que tienen que ver con cuidado de la salud, ¿sí? Lo tradicional es tomar decisiones con un criterio o muy poquitos criterios, y eso no puede ser porque los diferentes enfoques y puntos de vista de las personas implican tener múltiples criterios. Entonces, yo veo que esto es lo que debe incluirse en los programas y en los desarrollos futuros de logística hospitalaria. Y claro, ¿quién puede hacer eso mejor que ustedes? Pues nadie. O sea, alumnos que tienen la formación, ¿no?, de biomédica, que saben cuestiones de salud, que saben cuestiones, pues a lo mejor de química, a lo mejor, pues de todas las materias que llevan ahí, y además incluir toda la parte que tiene que ver con modelación matemática y con ingeniería de sistemas. Bueno, pues esto es lo que yo traigo para hoy. Yo soy Mayra Elizondo, este es mi contacto, y les doy las gracias por haber atendido mi ponencia del día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su participación. Tenemos algunas consultas. La primera dice, actualmente la ciencia de datos o la dinámica de sistemas se está aplicando actualmente a la gestión hospitalaria. Sí, a ver, esta pregunta, ya la perdí, ¿me la pueden repetir? Es que quería decir el nombre y ya no dije el nombre. Heisen pregunta, ¿actualmente la ciencia de datos o la dinámica de sistemas se está aplicando a la gestión hospitalaria? Totalmente, ¿sí? La ingeniería de datos, todo lo que es grandes volúmenes, se está aplicando, pues precisamente por la cantidad de gente que atiende en nuestras instituciones hospitalarias, sobre todo las instituciones públicas, y entonces lo que se está haciendo es adaptar o utilizar los algoritmos matemáticos, ¿sí?, a lo que son grandes volúmenes de datos. Y eso es un área fértil y que se está trabajando muchísimo, sí. ¿Y qué otra? La dinámica de sistemas, sí, ¿no? Sobre todo existe lo que es la simulación de dinámica de sistemas y también, ¿no? Por ejemplo, para modelar enfermedades, para modelar la manera en la que las personas reaccionan ante una enfermedad o ante contagios, todo eso se puede modelar con dinámica de sistemas y simularse, ¿no? Además. Sí, gracias. Creo que Bjorn, no sé de quién fue esa pregunta, gracias. A ver, otra pregunta. Una pregunta más, dice, debido a la coyuntura del COVID-19, es conocido que en todo el mundo se está implementando la telemedicina como una alternativa de solución para las personas que necesitan servicios médicos. ¿Cómo se está aplicando la telemedicina en México y desde el ámbito logístico, cómo se está sobrellevando? Bueno, pues por ejemplo, lo que se está haciendo y lo que están estudiando allá en la UNAM es, sí han escuchado eso de que ahora el futuro va a ser tener un refrigerador que te vaya diciendo, ya te quedan solo 3 litros de leche, ya te queda solo 1 litro de leche, ya ve, o que el refrigerador hace el pedido y que parece así de órale, y esa película de ciencia ficción, ¿qué onda? Pues es lo mismo, ¿no? Trasladado, por ejemplo, a los inventarios que tienen en los hospitales. Entonces, que haya ya sistemas con sensores, ¿no? Sistemas, con Internet de las cosas, cuestiones de ese tipo, donde sea el dispositivo el que haga el pedido, ¿no? El que se dé cuenta de qué falta y antes de que falte, él solicita y entonces llega. Por supuesto, eso se está haciendo, no es realmente, si uno se mete a esto, no es tan difícil, los dispositivos ya existen, el chiste es cómo implantarlos, ¿no? En el proceso del inventario y cómo organizar todo el sistema para que funcione en ese ambiente, pero por supuesto que se puede hacer, se tiene que hacer. Sí. A ver, háganme más preguntas, por favor. Claro, una pregunta más. Bjorn pregunta, ¿cómo se aplicaría la logística hospitalaria a centros de salud de primera línea? Pues con todas. ¿Cómo se aplicaría la logística hospitalaria? Bueno, miren, en realidad la logística hospitalaria se hace todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo tienen que estarse administrando todas esas actividades de las que ya hablé. Lo que importa es darte cuenta de cuáles son actividades de logística hospitalaria, entender que es un área de estudio, un área de trabajo, un área de investigación, un área donde otros ya han hecho cosas. Y si tú tienes la duda de cómo implantar algún sistema, pues una primera opción es ir a buscar qué está ahí escrito al respecto, ¿no? ¿Qué han hecho otros? Pues para tomar lo que te sirve, implantarlo, ver qué falló, implantarlo. Por eso es que digo que también es muy importante esto de publicar. Por ejemplo, si en Perú, en alguno de los hospitales, implantaran algún nuevo modelo, algún sistema con cuestiones de Internet de las cosas, y entonces reportan cómo les fue en la experiencia, qué fallas tuvieron, qué cosas salieron bien, pues eso le ayuda a alguien que también lo quiere hacer. Y así es como nos ayudamos entre todos, porque pues finalmente el objetivo es resolver problemas. ¿Sí? Una última a ver, aquí hay... Sí, por favor. Es esta, a ver, la Francia. Ajá. En el contexto de que en Perú, por ejemplo, tengo entendido que hay muchos hospitales hay más personal, demasiado personal administrativo en comparación al personal de salud. ¿Estaría correcto? ¿Hay algún porcentaje que debería mantenerse según su opinión?
Pues entre yo personal. creo que, gracias por la pregunta. Yo creo que la misma planeación de las actividades, ¿sí? De las necesidades, de los objetivos del hospital, tienen que tener una metodología especial como para que tú planees con cuidado, en efecto, quién se necesita, cuántos médicos y de qué especialidades, cuántas enfermeras y con qué características, cuántas personas que hagan la administración, para qué áreas, con qué habilidades y conocimientos particulares. Todo eso debería planearse, ¿no? Y no nada más hacerse así de ir contratando y contratando y contratando y pues quién sabe si las vas a usar y si no. Y precisamente esa es una de las razones porque el pago de nómina suele ser de lo más caro en la administración de hospitales, ¿sí? Pero a lo que yo me refiero también es que en nuestros países, ¿sí? Todavía muchas de las decisiones se toman sin razonar, sin usar metodologías, sin usar modelos, sin usar métodos, se usa mucho la experiencia o algunas otras cosas peores, ¿no? Por ejemplo, lo que le conviene a alguien, ¿no? Intereses personales. Y pues mientras esas cuestiones no cambien, no vamos a gastar menos, pero no solo eso, no vamos a dar un mejor servicio de calidad a las personas que tienen derecho a ello. Y eso es lo más grave de todo. Entonces, realmente más que hablar de los gastos, del dinero, yo creo que lo importante aquí es que es un derecho a la salud, y además una salud de calidad, y ese es un trabajo titánico, pero tiene que ver con otras formas de pensar. Ustedes, que son las nuevas generaciones, piensen de las personas de otra manera, de la salud de otra manera, y además tomen decisiones, planeen, y trabajen en estas áreas con conocimiento de más cosas, con conocimiento de modelos matemáticos, con conocimiento de ingeniería de sistemas, con conocimiento de que existe la simulación, de que existe la dinámica de sistemas, sí, o sea, hacer todo de otra manera, mucho más razonada, con mayor conocimiento. Yo creo que eso es lo importante aquí, ¿sí? En el chat tenemos una consulta de Vladimir Hurtado. La dinámica de sistemas puede aplicarse en la implementación de equipos biomédicos de gran escala llamados tomógrafos y resonadores magnéticos. Pues claro, o sea, es difícil decir qué cosa se puede aplicar a algo y qué no, ¿sí? Una estructuración de un problema tiene que empezar con, pues, ¿cuál es el objetivo? O sea, a ver, dice aquí la implementación de equipos biomédicos de gran escala, ¿no? O sea, ¿qué implica ese problema? A ver, ¿dónde va a quedar el equipo? ¿Quién lo va a usar? ¿Para qué se necesita? En efecto, ¿de qué tamaño se necesita el equipo? Entonces, cuando hablo de estructuración del problema, hablo de eso, de plantearte claramente cuál es el problema que estás resolviendo, ¿sí? Cuáles son las preguntas que quieres contestar y después pensar cuál podría ser el método, la técnica, un método duro, un método suave, una combinación o algo que te sirva para responder esa pregunta. Entonces, si dada la pregunta que tú tienes de implementación de equipos biomédicos, ¿sí? Que bueno, así nada más pues suena un poco ambiguo, que podría ser mucho más específica, pues tú sabes que existen herramientas para resolver tal vez ese tipo de problemas y eliges o consideras las mejores. En sí mismo, fíjense, para una persona que aplica la ingeniería de sistemas, la elección de los métodos a usar son en sí mismos otra toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué implica? Pues conocer las herramientas. O sea, yo tengo una cajita llena de herramientas que puedo usar para clavar. Tengo un martillo y tengo desarmador y tengo un taladro, etcétera. Pero ¿qué quiero yo hacer? ¿Solo quiero clavar o quiero construir una silla o quiero arreglar una silla o qué quiero hacer? Entonces yo decido de todas esas herramientas cuáles me sirven. Pero ¿cuál es la mejor forma de usar mi cajita de herramientas? Pues tengo que saber qué tengo en la cajita, ¿no? Y tengo que saber cómo utilizar las herramientas que tengo en mi cajita. Saber si se pueden usar en combinación o solas y para qué sirve cada una. Y a eso me refiero con esto, ¿sí? O sea, saber bien cuál es el problema que tienes, conocer varias herramientas, hacerte bueno en el uso de algunas de ellas o en varias de ellas y entonces poder aplicar y resolver problemas,
¿sí? Eso también tiene que ver con la ingeniería de sistemas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta más? ¿No? Con todo gusto, Vladimir. Aquí estoy para servirles. ¿No? ¿No tienen más preguntas? David no tiene una pregunta para mí. O ya no está David por aquí, ¿sí, no? ¿No? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Aquí Franz dirá, que es la que dirige aquí la fiesta. Y eso es todo. Parece que ya no tenemos más consultas por ahora. Muchas gracias por la presentación. A ver, aquí tengo una pregunta. Ajá. A ver, la leo yo. En Perú, la atención al paciente suele ser muy lento, es decir, el sistema suele atender tardíamente algunos casos. ¿Cómo la logística hospitalaria ayudaría? Pues sí se podría ayudar con la logística hospitalaria porque también tiene que ver con eso, cómo se hace la atención a las personas. Por ejemplo, una manera sería plantear el problema, ¿no? A ver, analizarlo, desglosarlo, ver sus partes, ver cómo están relacionadas, ver esa lentitud a qué se refiere. A lo mejor una cuestión que está pasando es que no hay una clasificación correcta de las personas que llegan a un hospital, ¿no? Es decir, a ver, si tiene esto y esto y esto, entonces no es grave. Si tiene esto y esto, entonces es grave grado 1. Si tiene esto, rápido, ¿no? Hacer una pregunta rápida y entonces catalogar a las personas, ¿sí? Pues sí, darle una característica de su gravedad y entonces empezar a atenderla en función de eso. Y no que, bueno, pues yo nada más veo una cola y pues el que sigue, ¿no? Cosas de ese tipo. Y hay muchas cosas más que se pueden hacer al respecto para que la atención sea más rápida. De hecho, fíjense, los hospitales grandes en Estados Unidos, que parecen realmente hoteles de lujo, la manera en la que ellos se venden, es decir, en cuántos minutos en promedio se atiende una persona que llega a emergencias. Entonces, si entran a las páginas de los hospitales sí te dicen, no, somos un hospital de primer nivel y somos acá la gran cosa y nosotros atendemos a los enfermos que llegan a emergencias en 2 minutos en promedio. Y otro hospital que compite con él en su página dice lo mismo y dice, pues nosotros lo atendemos en 1 minuto y medio. Y finalmente su diferenciador, fíjense, para captar clientes, ¿sí? Ahí en esos hospitales, es el tiempo de atención. Entonces, como dice Diego, es una cuestión, es un indicador importantísimo al cual se puede aplicar, por supuesto, la logística hospitalaria con un montón de métodos que se pueden utilizar, ¿sí? O sea, claro, por supuesto es una cuestión de humanidad, ¿no? Que se la atienda al enfermo rápido, y por eso está considerado como un indicador importante para esos hospitales. Y sí debe pero yo en vez de decir que a mí me contraten en un hospital gringo para que yo baje todavía a 1 minuto el tiempo de atención, a mí lo que me importa es que no se mueran las personas, ¿no? A Mayra Elizondo. Pero yo creo que eso es lo que a nosotros nos debería de importar, ¿sí? Que las personas sean bien atendidas y pues que no mueran por una negligencia, ¿no? Sí. Y luego leo esto. Tú léela, mi Franz, léela esta pregunta. Gracias. ¿Cómo maneja la logística hospitalaria en contexto de pandemia? Pues imagínense, la logística hospitalaria se ha mostrado lo esencial que es, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde llegan un montón de pacientes con un montón de enfermedades diferentes y también los pacientes COVID. Por ejemplo, aquí en México lo que se hizo es que muchos hospitales normales se convirtieran en hospitales COVID. O sea, se planeó que esos hospitales solo atiendan enfermos de COVID, pero pues entonces los otros enfermos ya no han tenido a dónde ir o tienen que trasladarse más lejanamente. A lo mejor esa no fue la mejor opción. Claro que estas decisiones que se tomaron fueron rapidísimas, pues porque todo pasó muy rápido, pero yo creo que no se está haciendo en general la mejor logística hospitalaria que podría hacerse, o aunque se haya hecho, una cuestión como la COVID, pues sorprendió a todo mundo y simplemente la enfermedad no se conoce tanto,
¿no? Todavía sigue saliendo y saliendo información nueva y eso hace muy difícil planear, pero al menos teniendo ya un contexto de planeación, ¿no? De uso de modelos, de uso de herramientas, podría ser mejor que no tener nada, ¿no? Y hacer todo así como dicen a regla de dedo, o sea, a ver, ¿será para el norte? ¿Será para el sur? ¿O qué haremos? Sin tener la más pajarera idea de cuál sería la mejor forma de tomar una decisión, ¿sí? Bueno. A ver, Franz, vamos a leer esa antes de irnos. La última ya. En muchos casos observamos cómo la falta de logística hospitalaria, tanto la carencia del personal como de las herramientas e instrumentos necesarios, hacen de algunos hospitales un servicio deficiente. En casos como estos, en base a la logística hospitalaria, ¿se podría establecer parámetros o normas a nivel global para evitar esa distinción en calidad de servicio, tanto de hospitales, clínicas, entre otras? Claro que sí, ¿sí? O sea, parámetros que nos digan cuáles son los parámetros mínimos a cumplir por todos los hospitales. Y además no solo eso, todos estos elementos y métodos de logística hospitalaria pueden hacer más fácil la creación de políticas públicas, ¿sí? O sea, la política pública actual debería estar basada en el conocimiento, ¿sí están de acuerdo? En la ciencia, en lo que se ve que está pasando con las personas, qué necesitan, qué errores están cometiendo. Y entonces ahí es donde debería haber pues una relación muy cercana entre eso, lo que son los modelos, la investigación, el conocimiento y trasladarlo a políticas públicas que tomen en cuenta ese conocimiento y también a las personas. Y en ese sentido es interesante otra vez la ingeniería de sistemas, porque la ingeniería de sistemas también se dedica a cuestiones que tienen que ver con normativas, ¿no? Con riesgo, con legislación, con políticas públicas, y por supuesto que puede estar relacionado, ¿sí? A ver, ya nada más lee la de César antes de que me despida. Y gracias por la pregunta pasada. A ver, es que no me quiero ir, nada más ven sus fotitos y ya con eso ya los quiero, pero ya nos tenemos que ir. A ver, sí, Brans, por favor. Muchas gracias. Dice, en muchos hospitales peruanos no hay una organización eficiente en qué se debe gastar o cómo gastar para mejorar sus servicios. Esto produce que se queden presupuestos sin gastar y dinero en salud que no es aprovechado por los peruanos. ¿Un departamento especializado de logística hospitalaria en cada hospital del Perú como proyecto ayudaría a mejorar esa problemática? Por supuesto. Un área de pura logística hospitalaria en cada hospital, sea pequeño, mediano y grande, ayudaría a afrontar mejor todos esos problemas, ¿no? Y que a lo mejor no solo eso, sino que esos departamentos estuvieran coordinados, en contacto para mejorar, para atacar de mejor manera los problemas y resolver cosas. Y como dicen ustedes, gastar en lo que hay que gastar, ¿no? Aplicar los recursos donde se deben aplicar, ahorrar, porque además aquí no es como Coca-Cola que dice, ay, pues ya no llevamos todas estas cocas hasta el pueblito fulano, bueno, pues los llevamos a otras, pero ahí no pasa nada, aquí de por medio está la vida de los seres humanos, entonces los riesgos aquí son más grandes, el cuidado, todo lo que se pueda hacer es mucho más importante, porque estamos hablando de eso, de vidas humanas, pero yo creo que nosotros, ustedes, son los adecuados para pensar en todo esto porque ustedes tienen esa sensibilidad, por eso están estudiando estas carreras, ustedes tienen la sensibilidad de lo que sufre una persona, ¿no? De lo que a un paciente le duele, de qué quiere, de qué siente. Saben, yo pienso que también por su juventud tienen más sensibilidad con lo que la muerte de alguien puede significar, la falta de una persona. Entonces, todo está relacionado, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿A quién quiero ayudar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo yo saber para tratar de ayudar más a otros? Todo eso importa, todo eso está relacionado, todo eso tiene que ver con voy a decirlo así, con quiénes somos, ¿no? Con quiénes somos como personas y con las escuelas en las que estudiamos, ¿sí? También eso importa, que seamos de la UNAM, o que seamos de la Universidad Mayor de San Marcos, todo eso tiene que ver con cómo vemos las cosas, qué queremos hacer, cuáles son nuestros principales intereses,
al aprender y al hacer y al resolver problemas, ¿sí? Bueno, pues entonces, si Franz dice que ya nos vamos, ¿sí? Muchas gracias por su participación, doctora. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Esperamos que en el futuro también se pueda unir a alguna otra actividad nuestra. De todas formas. Pues me daría mucho gusto, sí. Sí, pues entonces déjame despedir de todos. No saben el gusto que me da haber estado con ustedes hoy. Estoy a sus órdenes, ahí está mi contacto para todo lo que necesiten, lo que quieran. Y yo con todo el corazón mío, como Mayra Elizondo, y de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre para apoyar a nuestros pueblos hermanos, a las personas, a todos. Los quiero, me dio mucho gusto ver sus caritas, aunque sea en fotos, aunque sea vi aquí a Franz. Gracias por la invitación. Besos a mi David que anda por ahí, mi tocaya Mayra por ahí, todos, muchas gracias. Espero que sí nos veamos de nuevo.